Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar con la clase, ¿no? No sin antes esperar un par de minutitos a que se nos conecten los compañeros. Nos daremos ese lapso de tiempo para esperarles. Bueno, entonces vamos a dar continuidad, ¿no? Con el tema. Estamos hablando de las garantías del documento de importación que es la DUI y que, bueno, como entidad de intermediación financiera o como abogados de las entidades de intermediación financiera que estén a cargo del proceso de la supervisación del proceso crediticio, entonces no es muy recomendable, ¿verdad?, tomar en cuenta estos documentos de importación, porque la mercancía, las mercaderías que forman parte de estas operaciones de importación, primero son prenda aduanera, pues, ¿no? Son prenda preferente de los tributos aduaneros. Entonces, en caso de que eh, en caso de que eh, eh, digamos, vamos a poner eh, una situación hipotética, ¿no? Digamos que el importador, ¿no? Importa sus mercancías, su mercancía, pasa por la aduana, eh, el- paga sus tributos, ¿no? Pero en realidad había traído otra calidad de cosas de las declaradas, ¿no? Había tenido un doble fondo, había tenido, en definitiva, contrabando, ¿no? Entonces, las facultades de la aduana no terminan cuando el camión pasa por la aduana, ¿verdad?
sino que pueden extenderse durante el tiempo que no, de prescripción, ¿no? Mientras no prescriba la facultad de fiscalización, entonces eh, puede todavía revisar las operaciones aduaneras. Entonces, imagínense que pasa justo aquello, ¿no? El importa eh, eh, bueno, algunos bien importados, otros de contrabando, y ustedes van a la tienda, compran, se lo llevan, ¿no? Y pasa un tiempo y la aduana ejerce su facultad de fiscalización. Entonces, ejerce la facultad de fiscalización y como ustedes viven al frente, ¿no ve? Entonces, van a ir y van a ubicar los bienes que ustedes han comprado, ¿tá? La fiscalización es siempre posterior, ¿no? Hasta donde nosotros hemos comprado, parecía que todo estaba bien y en mérito a esa buena fe, nosotros, eh, digamos, hemos adquirido estos bienes, ¿verdad? Luego viene la aduana nacional con su facultad de fiscalización y te señala que eh, bueno, que, que tiene preferencia, ¿no? Entonces, estas, como estábamos viendo, ¿verdad? Estos documentos de importación, como les iba diciendo, no son muy recomendables para que se acepten de garantía, ¿no? Porque puede ser que el, bueno, poniéndonos en contexto, ¿no? El contrabando, ¿verdad? O las operaciones de importación eh, tienen que cumplir con la normativa aduanera, ¿verdad? Tienen que cumplir con el horario establecido, tienes que mandarle al chofer que dice en el MIC, en el manifiesto internacional de carga, tiene que ir en el camión, tiene que ir por la ruta, tiene que pasar por el puesto aduanero declarado y todo aquello, ¿no? Por eso se quejan en el paro los transportistas, porque al incumplimiento de los plazos se, esta- se establecen sanciones, entonces ellos todavía tienen que encargarse de comunicarse con la aduana más próxima, hacer presente todas las situaciones para evitar las multas tributarias, ¿no? Entonces eh, pasan estos camiones, ¿verdad? Vas a la aduana y sufres o eres objeto de lo que se llama una canalización, ¿no? La canalización quiere decir que en mérito al principio de buena fe, tal vez no te revisen tu mercancía, ¿no? Existe como un semáforo, ¿verdad? Rojo, amarillo y verde. Cuando te toca el canal verde, quiere decir que se supone que todo lo que tú has declarado está bien y que en tu camión está exactamente lo que has declarado, ¿no? Entonces, no hay revisión documental, no hay revisión tampoco en físico de lo que está en el camión y lo único que va a hacer es irse. ¡Rum! Canal verde. Más vas a tardar en entrar que en salir. Y después está el canal amarillo, ¿verdad? Que es un poquito más ya riguroso, ¿no? Te van a revisar la documentación, pero no van a revisar en físico el camión o la mercancía que contiene tu contenedor, ¿no? Y si todo está bien en la declaración, ¡pran! Te vas a ir, ¿no? Una vez que canceles tus impuestos aduaneros, ¿no? Tienes 3 días para eso. Ahora, lo peor es cuando viene el canal rojo, ¿verdad? Ahí te hacen abrir el camión porque se llama aforo físico y documental. Y ven que de acuerdo al documento esté todo en orden ahí adentro del camión, ¿no? Entonces ahí sí te pillan y te pillan, pues, ¿no? Eh, pero estas, pongámonos en el ejemplo de que un importador pasa con el canal verde, ¡pum! ¿No? Justo vive al frente de tu casa y trae esa mercancía, ¿verdad? Trae bueno, la mercancía ya se ha vuelto mercadería, porque cuando pagas tus tributos, sufre ese cambio de denominación, ¿no? Está listo para el consumo interno, la venta, quiere decir, ¿no? Entonces,
Descargan la mercadería y vos te compras, ¿verdad? Y junto con la mercadería bien declarada hay mercadería de contrabando. No te compras y justo te compras la de contrabando. Entonces, al igual que impuestos, como ustedes han debido avanzar, ¿verdad? En derecho tributario, el, la Administración Tributaria Aduanera tiene 8 años para fiscalizar las operaciones aduaneras. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras no prescriba, te puede revisar, o sea, puede eh, el, con, no controlar, porque controlar es en el momento, ¿verdad? Fiscalizar es cuando ya se ha realizado la operación de importación y se revisa que todo esté bien cumplido. Entonces puede ser que durante este periodo, ¿verdad? Ejerzan su facultad de fiscalización y vayan y revisen y vean que existe, que has metido mercancía de contrabando o que no has declarado la calidad o la cantidad o las características exactas que tenía esa mercancía, ¿no? Y por tanto tienes deuda aduanera, ¿no? ¿Qué dice la ley, como hemos revisado antes de irnos? Que la mercancía, ¿verdad? Es prenda preferente para el pago de los tributos aduaneros, ¿verdad? Entonces van a venir y como vives al frente, van a encontrar la mercancía y como es prenda preferente para el pago de tributos, te lo van a quitar, pues, ¿no? Y si no encuentran, va a ser la responsabilidad del importador, ¿verdad? ¿Y dónde está la seguridad del banco para la recuperabilidad del crédito en base a este documento de importación, ¿no? Entonces, digamos, toda la mercancía, toda la mercadería va a ser llevada para pagar los tributos aduaneros, ¿no? Como dice la ley, va a ser preferentemente pagados los tributos aduaneros. Y después recién se van a encargar de las otras obligaciones, ¿no? Y puede ser lo más probable que ya no alcance para cubrir al banco, ¿no? Entonces, no es una muy buena garantía eso de los documentos de importación. Como tampoco es muy buena garantía la hipoteca sobre los muebles bienes sujetos a registro, ¿no? Como por ejemplo los autos o los tractocamiones, ¿no? Porque llega un punto, ¿verdad? En los primeros 5 años en que el auto, en vez de subir de valor, ya empieza a bajar y nunca más vuelve a subir, ¿verdad? Por el uso, porque ya salen otros modelos y otras razones. No es como el inmueble que solo sube, 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 ¿no? Entonces, tiene un factor de depreciación, ¿verdad? Los bienes muebles sujetos a registro. Entonces, si ustedes prestan por más de 5 años sobre un auto, ¿no? No va a valer, pues, al final del préstamo en la última etapa el auto lo mismo que valdría, que han considerado que vale al principio para asegurar el préstamo. Van a ir a juicio, va a tardar un poco más el juicio y tal vez les rematen el auto en mucho menos valor del que creían, ¿no? Y lo propio los tractocamiones, que bueno, valen harta plata, ¿verdad? $40,000, $60,000, así, pero también sufren esa depreciación y además, ¿qué pasa si un usuario financiero tiene el ánimo de estafar al banco? No, no, no es que le va mal ni nada, sino que está realizando una operación financiera con el ánimo de estafar. Y ofrece como garantía su tractocamión. Dice que, bueno, está de inquilino de su hermano, de inquilino de su primo, y le convence para que cuando venga el oficial de crédito le diga que vive 5 años ahí, a pesar de que vive ni un mes, ¿no? Le convence de que le diga al oficial de crédito que vive 5 años para que le faciliten el desembolso. Y el otro dice, sí, vive 5 años, siempre me paga, es puntual, es trabajador, se nota que tiene ingresos, todo lo demás, ¿no? Entonces, te dan el crédito con esas y otros factores, ¿no? Tomando en cuenta, le otorgan el crédito y una vez que le dan el crédito, incumple, se va al otro extremo del departamento, digamos, se va de Vinto a Sacaba. ¿Y dónde vas a ir a buscar el tractocamión? Lo vamos a hacer hipotecar, lo vamos a hacer anotar eh, en el registro de tránsito, ¿verdad? O ya va a estar anotado en el registro de tránsito la hipoteca, pero
para hacer el embargo, para hacer el avalúo, para efectivamente llevarlo a remate, ¿de dónde vas a ir a sacar? Algunos dirán, pero hay certificación de dónde carga gasolina, de la ANH, ¿no ve? Pero eso solamente dice qué fechas ha ido a cargar a dónde. ¿No? Con suerte va a decir a unos, solamente a unos 3 surtidores o 4, ¿no? Que se acostumbra a ir a cargar. Entonces, ¿a cuál vas a ir? ¿Y qué día vas a ir? Y no puedes ir solo porque tienes que estar acompañado del oficial del juzgado de diligencias, ¿no ve? Para que le notifique y todo. Y además con un oficial de policía, ¿no? O sea que a los dos les vas a llevar a sentarte así a esperar que venga el auto. ¿Y cuánto les vas a pagar? ¿No? Entonces se hace el informe de que no se puede encontrar el bien objeto de garantía y que por consiguiente se les mande nomás a central de riesgo. Entonces, al momento de hacer los informes tienen que tener en cuenta muchos factores, no solamente que la documentación esté totalmente saneada, ¿no? Después, documentos de el respaldo de un fondo de inversión, ¿no? Los fondos de inversiones son como las bancas SAF, ¿no? Yo pongo un dinero en un fondo de inversión para que el administrador de este fondo de inversión, el, lo, lo administre, ¿verdad? Y el, haga la colocación de tu capital en alguno de las carteras de inversión y si prospera, pues prospera, ¿verdad? Hay utilidad. Y si no prospera, entonces o no obtienes utilidad o en el peor de los casos vas a ver afectado también tu capital. Eso también se realiza mediante un contrato, ¿no? Y este contrato también puede ser tomado como garantía, porque quiere decir que tienes dinero, ¿no? Es una demostración patrimonial. Y también un documento de respaldo de un fondo de inversión de fideicomiso, ¿no? ¿Qué es el fideicomiso? Es un contrato de administración, ¿verdad? En el que eh, es un contrato de administración en el que una de las partes del contrato, que se llama el, el fiduciario, creo, o el fideicomitente, ¿no? Le otorga en administración un bien o un capital de dinero a una persona para que ésta lo administre y se apropie de los frutos, o en su caso lo otorgue los frutos a una tercera persona llamada beneficiario, ¿no? Y luego del cumplimiento del tiempo del contrato, devuelva ya sea el dinero o el bien administrado a favor del propietario original, ¿no? Eso es un fideicomiso. Las entidades de intermediación financiera también realizan fideicomisos y esos documentos de respaldo de fideicomisos, ¿verdad? También es un aval, ¿no? Y hay que tener cuidado de no confundir el fideicomiso con lo que es el arrendamiento financiero o el leasing financiero, que también es un contrato de administración, pero con una posibilidad de compra final. O sea que, bueno, el fideicomiso, como les acabo de explicar, era o es, ¿verdad? Un contrato de administración donde al final del plazo tengo que devolver el bien administrado o el dinero, en este caso que estaba administrando al propietario original y yo me hago de los frutos, ¿no? Pero en el arrendamiento financiero o en el leasing financiero, ¿verdad? También es un contrato de administración, pero como les decía, con una oportunidad de compra. O sea que eh, mientras esté vigente el contrato de arrendamiento financiero, yo voy a ir pagando una cuota mensual tal cual fuera un alquiler, ¿verdad? De este bien que estoy administrando. Voy a ir pagando mientras dura el contrato. Y cuando llegue la fecha final del contrato, o sea, el último pago, yo voy a tener un plazo para poder adquirir la propiedad del bien, pagando un saldo, o sea, un monto de dinero más. Y se va a tomar en cuenta todas estas cuotas que yo he pagado como alquiler, como arrendamiento,
se van a tomar en cuenta como amortización del precio de compra. Entonces, todo el alquiler va a ser tomado en cuenta como si hubieran sido pagos a cuenta por la compra del bien. Y al último voy a hacer el pago final, que es el saldo con el que me voy a hacer de la propiedad. Y si no tengo plata al final del contrato, entonces todo bien. No existen multas ni sanciones, pero las cuotas de alquiler o de arrendamiento que has pagado se toman como tal, ¿verdad? Solamente por el tiempo que has administrado el bien y entonces no te devuelven eh, nada, ¿no? Sino solamente no vas a poder adquirir porque no te alcanza tu economía, pues y listo, ¿no? Ahora, entre las garantías no convencionales, que son las que más aceptan las entidades financieras de desarrollo, ¿verdad? Porque tienen que cumplir con un objetivo social y además con procurar la universalidad del acceso a los servicios financieros, ¿no? Y muchas personas no acceden porque a pesar de que tienen capacidad de pago, no tienen cómo demostrarlo legítimamente, o dos, no pueden ofrecer una garantía que sea tomada en cuenta por la banca privada, que sea esta del cuadro izquierdo, ¿no? Entonces, se necesita una entidad de intermediación financiera que se ajuste a este contexto, ¿no? Por lo que surgen las entidades financieras de desarrollo que tienen que, bueno, estar de acuerdo a los usos y costumbres y por ende van a tener que admitir o ser más amplios en la admisión de garantías, ¿no? Y estas se llaman garantías no convencionales. Bueno, si un propietario del agro tiene alguna de estos ítems de la columna de la izquierda, entonces todo bien, ¿verdad? Pero si no, entonces tenemos que constituir garantías sobre estos otros bienes que se llaman, o sobre, sí, sobre estos otros, otras creencias, otro patrimonio que se llama o que se lo denomina no convencional, ¿no? Como el fondo de garantía, el seguro agrario, el documento de propiedad de inmuebles rurales, ¿no? Porque todo lo que es régimen agrario no puede ser llevado a remate. Entonces el banco no va a poder recuperar el crédito apoyado en esta garantía. Lo único que va a poder hacer es, o que va a pasar a realizar es quedarse en custodia de la documentación que le has entregado, ¿no? Se lo va a agarrar ya tus papeles de tu propiedad agraria. Pero nunca va a llevarlo a remate porque sigue siendo propiedad agraria y la propiedad agraria no es susceptible de ser llevada a, bueno, cumple una función social y no es susceptible, digamos, de que se ofrezca en garantía y se lo lleve a remate. Entonces, lo único que hacen es quedarse en custodia de la documentación, ¿no? Pero bueno, de todo se puede sacar duplicado y el INRA no es la excepción. Luego, un contrato de compromiso de venta a futuro, por ejemplo, en el caso de los que tienen árboles frutales o algún negocio de temporada. Entonces, tal vez mis frutas son tan buenas que todo el mundo ya conoce y viene y, bueno, vienen antes de que estén maduros los frutos y hacemos contratos de compromiso de venta, ¿verdad? A futuro, que entre fecha tal y tal, cuando el fruto esté maduro, se le va a entregar en una cantidad de X kilos, ¿verdad? Con exclusividad al señor Tantos a cambio de un precio libre y convenido de otro monto de dinero, ¿no? Entonces, estos compromisos de venta a futuro, ¿verdad? Quiere decir que, bueno, de manera formal, alguien se está comprometiendo a otorgarme sí, a otorgarme liquidez, ¿no? En un futuro determinado, que es un plazo relativamente corto, ¿no? Entonces, esos contratos sí sirven como garantías no convencionales. Luego, los avales de organismos comunitarios o territoriales. O sea, que el presidente de tu OTB, si es que eres rural, ¿verdad? Diga, sí, es el rico chango es, ¿no ve? Paga, sí, a mí me debía, me ha pagado, me ha dicho viernes te voy a pagar, viernes siempre me ha pagado, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? El OTB te lo va a hacer una certificación y te va a dar como aval, ¿verdad? De su organismo comunitario de que eres, eh, no sé, cumplido será, pues en tus obligaciones patrimoniales, ¿no? Y eso va a tener que ser tomado en cuenta como garantía por la banca de desarrollo, ¿no? Ahora, el, el derecho de propiedad o la garantía, ¿verdad? Sobre la propiedad, ¿no? El, se puede establecer sobre la cosa propia, sobre la cosa ajena, ¿no? Con registros, transferencias y vamos a ver cómo, ¿verdad? Y también sobre bienes muebles, ¿no? Entonces, las garantías que afectan el derecho propietario se establecen primero sobre la propia, sobre los propios bienes o los bienes que son de propiedad de uno, ¿verdad? No de los ajenos, ¿no? Entonces, este derecho de propiedad comprende la figura de la posesión legítima, ¿no? En el caso de algunos se han comprado algunos lotes, no sé si es el caso de usted, de algunos de ustedes, algunos lotes con minuta y nunca han llevado a derechos reales porque les han dicho que todavía no están los papeles y cuando se apruebe el fraccionamiento en la alcaldía, les den resolución y esta resolución vaya a derechos reales y se individualice cada lote en su matrícula, van a actualizar las minutas, o sea, van a firmar con la misma minuta con una fecha diferente y van a poder proceder al registro de su nombre en derechos reales. Así empiezan los barrios nuevos, ¿no? Entonces, eso se llama una posesión, ¿verdad? A veces estoy solamente en posesión sobre lo que es propio mío, como por ejemplo en esos lotes, ¿verdad? Entonces, puedo ofrecer como garantía, ¿no? Estos documentos privados. Luego, también sobre aquellos que tengo derecho de propiedad debidamente inscrito en derechos reales en el asiento y el folio real determinado, ¿no? También puede ser de copropiedad, o sea, somos varios propietarios sobre un mismo bien inmueble y a tal efecto solamente podré ofrecer como garantía aquella cantidad de acciones y derechos que a mí me corresponde sin tocar ni siquiera nombrar, ¿no? Aquellas otras partes que les corresponden a los otros copropietarios. Luego está la propiedad horizontal en el que tienes tu propiedad individual dentro de una propiedad más grande que se llama común, ¿verdad? Y tú eres tanto propietario, por ejemplo, de los 100 metros que mide tu departamento, como de una fracción de las áreas comunes y del lote de terreno, ¿no? Y que también está establecida en el folio real como superficie ideal, ¿no? Ahora, sobre la cosa ajena, ¿verdad? Eh, se puede tener, digamos, derecho de usufructo. Entonces ahí yo tengo derecho de usar el bien y además de apropiarme de la utilidad del rédito o los frutos que reporte, ¿no? Puedo estar en pleno uso nada más o habitación o servidumbre. Ahora, cuando la garantía se realiza sobre la cosa propia, ¿no? Entonces, se requiere para su registro la escritura pública, el folio real, el plano, los impuestos y el certificado catastral, ¿no? Para que pueda ser tomado en cuenta, ¿no? Pero cuando la garantía se establece sobre la cosa ajena, ¿no? Entonces, se, eh, eh, se exige, ¿no? Algún contrato, un impuestos pagados, la protocolización en derechos reales, ¿no? O sea, cuando se van a inscribir algunas de estas cargas en nuestro folio real, como habíamos visto en la anterior sesión, aquí en la columna B, ¿no? Y si es que quieren realizar constituir la garantía sobre el derecho de propiedad de bienes muebles sujetos a registro, no se necesita la escritura de, o testimonio de propiedad, el CRPBA, que es la hojita verde, ¿no? El certificado de gravámenes o estado
hipotecario y la póliza de importación en caso de que no haya sido todavía emplacado y el registro único de propiedad, que es la resolución que les otorga tránsito, que creo que es café. Entonces, si en caso no estaría alguna parte de la documentación, bueno, sí tiene la documentación completa, ¿verdad? Tiene título, tiene folio, tiene plano, tiene impuestos, tiene registro catastral, sus carnes de identidad, pero eh, puede ser que haya alguna omisión en los datos, entonces ustedes tienen que revisar muy bien los datos del folio que se le está acompañado como garantía. Y si verifican que hay alguna omisión o alguna actualización que hacer, entonces van a tener que recomendar esto antes de que pueda realizarse o efectuarse la operación de préstamo, ¿no? Porque si no van a afectar la recuperabilidad del crédito, ¿no? Como ven, por ejemplo, acá, vamos a comparar, ¿no? En este folio real dice, ¿qué es? ¿No ven? Oficina, lote, casa, ¿no? Departamento. Aquí que dice oficina. Dice la zona, dice la calle donde está ubicada, dice además la unidad, o sea, oficina, el piso, dice el distrito, el subdistrito, la manzana, la superficie y quiénes son sus colindantes o sus límites, ¿no? En este caso, ¿verdad? Vamos a ver que, por ejemplo, aquí en los límites dice norte NSC, 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 NSC. No se consigna. Pero en realidad sí existen en lo físico personas y propietarios o tal vez una calle que está colindando con este lote, ¿no? Entonces tengo que hacer actualizar, tengo que hacer corregir los límites, ¿no? Antes de que se me puedan desembolsar la operación de crédito. En este caso, por ejemplo, tiene los límites y parecería todo bien, ¿verdad? Pero nos vamos aquí y ¿qué dice? Eh, manzana, lote sin número, ¿verdad? ¿Cómo es lote sin número? ¿No? Pero dice predio 005, ¿no? Predio es igual que lote, más o menos podría pasar, ¿no? Pero en el caso de este folio real, esto hemos hecho actualizar, ¿no? No tenía el número de subdistrito 07, todo lo demás decía, ¿no? Entonces, como no tenía número de subdistrito y es ahora un dato técnico con el que ya consta la alcaldía, ¿no? Hay que hacer primero una regularización de derecho propietario mediante la ley 247, ¿no? Y una vez que traigan lo propio, o recién vamos a poder realizar eh, recién vamos a poder faccionar estos los contratos, ¿no? O constituir las garantías, ¿no? Luego está el folio, digamos, bueno, acá está, como ya les describí, los elementos de los que consta la documentación propietaria, que es el título es la escritura, ¿no? Luego está el folio real, ¿no? Acá tiene que ir el mismo número de escritura pública y todo, ¿no? Escritura pública que dice, creo que 2019, 2030, ¿no? 2030 de 5 de octubre de 2018, creo, ¿no? Es de 5 de octubre de 2018, ¿ve? Es eso, ¿no? Entonces, hay que revisar eso, el título, el folio, el plano, si se tiene la certificación catastral y el pago de impuestos, ¿no? Bueno, acá está, si es que alguno precisa ver un poco más de cerca.
¿no? El CRPVA también, la resolución de inscripción de vehículos, la póliza de importación, ¿no? Y bueno, es más de eso es de lo que se ocupa el abogado en el área comercial, ¿verdad? Entonces tiene mucho trabajo y no solamente es uno solo, ¿verdad? Sino es un equipo de profesionales que se encarga de revisar todo lo que ya habíamos visto de manera exhaustiva e individual, operación de crédito por operación de crédito, ¿no? Entonces, es un trabajo nomás arduo el de el área comercial dentro de las entidades de intermediación financiera, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta de lo que hace el abogado en el área comercial, hasta aquí podemos absolver o en su caso, eh, si no tienen ninguna duda, todo les ha quedado claro, están aquí los certificados y demás, podemos quedar ahí. Vamos a estar la siguiente clase, supongo que terminando por lo menos con lo que es el abogado corporativo y subiendo la nueva tarea para acumular puntos, ¿no? Y si no hay dudas, entonces ni comentarios, vamos a quedar ahí y nos vemos el viernes en nuestra clase de las 8:10. Hasta luego.